Ahí sí. ¿Estamos, dicen? Sí. Estamos. Sí. Muy buenas noches a todos los que están acá hoy día en este live de El Agente Cine, en un live que es súper especial, primero porque estamos muy on fire con nuestra invitada y además porque estamos en muchas actividades preparatorias por la 10ª edición de FemCine. Entonces quisimos invitar a Antonella Esteves. Hola, Antonella. Hola, queridas, ¿cómo están? Directora de FemCine, y bueno, ya estamos con Marisol Águila, con Karen Glavic y con Manu. Manu, se me olvidó tu apellido, soy la peor persona del mundo. En esta conversación de agentas del Agente Cine. Para hablar de crítica, para hablar de cine hecho por mujeres, por el lugar que la forma en la que está representada la mujer en el cine, así que felices todas. ¿Alguien? ¿Palabras? ¿Alguien que quiera saludar? ¿Mandar saludos? Sí, ¿no? además en un día muy especial se han escuchado los cacerolazos fuertes, está ocurriendo la cuenta pública, uno esperaría que se decretara o que hubiera una ley integral de violencia hacia la mujer en vez de que eso fuera un anuncio importante a propósito de casos de abuso sexual que hemos visto. También lo vamos a relacionar con una de las películas que va a estar en FemCine justamente del 4 al 9 de agosto. Así es que harta coyuntura, vamos a tener una conversación de crítica, de películas de mujeres, de directoras, de directores que hacen películas también sobre mujeres. Así que es una conversación abierta para que también hagan sus consultas, sus comentarios. Estamos todas acá. Somos críticas de cine de lagentedecine.cl. Karen. Sí. Ay, es que había bajado el audio. Bueno, sí, saludar a Antonella, y además esta ocasión que me parece, y creo nos parece a todas y a todos también en el Agente, que es súper especial esta noche de agentas, digamos, y conversar, bueno, sobre este festival que es tan importante para Chile, digamos, y además poder discutirlo desde una perspectiva crítica y desde una perspectiva feminista. Así que me siento súper agradecida de estar aquí y muy contenta además de estar con todas estas compañeras esta noche. Muy bien. Muy bien. La Manu. Manu. Yo estoy muy contenta, es primera vez que hago un live sobre crítica de cine. Recién empecé a escribir el año pasado, pero ha sido muy interesante poder conversar con mi amiga de universidad sobre las películas que van saliendo ahora, y esta instancia es perfecta. Le mando un saludo a Consuelo Soto y Carolina López, que su corto está en FemCine, que se llama Ropa Tendida. Así que las felicito. Bacán. Anto, bueno, encantadísima de tenerte aquí, sobre todo en días que entendemos que son súper complejos porque FemCine parte el martes. Después de un complejo camino que implicó suspender la versión que estaba pensada para marzo de este año. El 17 de marzo inauguramos. Para el 17 de marzo, claro, y me gustaría que empezáramos un poco, que nos contaras cómo ha sido el proceso de poder enfrentar esta nueva forma de hacer un festival, que es la forma en que están tomando muchos festivales alrededor del mundo, y cómo ha sido también hacer una 10ª versión en estas condiciones. Ha sido emocionante, realmente no sabemos cómo va a ser, porque después el próximo domingo podría responderte cómo fue la experiencia. Estamos realmente súper expectantes. Acá mi gata quiere saludar, mira, paso por acá. Que saludes. Paloma. Hola, aquí, curiosamente. Por supuesto, ella es parte de todas las reuniones de FemCine, su opinión es muy importante. Bueno, FemCine
teníamos todo armado, suspendimos 2 días antes. Entonces, la mayoría de nosotros nos guardamos el 15, 16, y nosotros estábamos agendadas para inaugurar el 17. Fue duro darnos cuenta de que era la decisión responsable. En ese momento todavía no habían decretadas cuarentenas ni ninguna medida gubernamental, ¿no? O sea, podríamos haberlo hecho si hubiéramos sido unas loquillas y nos hubiéramos lanzado, pero nos parecía que era irresponsable con el público, con el equipo, con las realizadoras. Y nada, nos quedamos ahí suspendidas, vamos a ver qué pasa. En un par de meses, pensamos quizás para la primavera se podía lograr, pero hace un par de meses nos resultó evidente que era suspender este año o era hacerlo virtual. Y son nuestros 10 años. Entonces, que un festival de cine cumpla 10 años en Chile es una proeza. Y queríamos estar, y además también tenemos compromisos con el Ministerio de la Cultura, que nos financia, con todos nuestros colaboradores y colaboradoras, pero especialmente con las realizadoras, mi gata me botó el celular, con las realizadoras que postularon, que quedaron seleccionadas en la competencia, con las realizadoras que postularon a los talleres, también a vuestro taller, que causó también mucha atención de la gente cine, de crítica feminista, que son conceptos que no se habían escuchado juntos. O sea, es como me encanta escuchar a Manu, que lleva un año. Manu, yo llevo 15 años escribiendo crítica cinematográfica, y encontrar una mujer crítica, la Marisol que lleva más rato, sabe, somos unos pescados con hombros. O sea, hay muy pocas mujeres escribiendo crítica en cine, y por eso es tan extraordinario este encuentro, tan extraordinario que en FemCine tengamos este año este taller de crítica feminista. Entonces, bueno, nos resultó, después de convencerlo, lo bonito es que FemCine tiene una directiva que es muy sabia. Somos 5 mujeres con mucha experiencia además en el mundo audiovisual, que tomamos todos los pros, los contras, los riesgos. Y claro, es difícil nuestros 10 años sin tener espacio para abrazarnos, para vernos, para el pasillo, que yo creo que es un espacio fundamental de los festivales de cine, pero al mismo tiempo vamos a cumplir un sueño muy sentido del FemCine, que es poder llegar a todo Chile. Siempre quisimos poder hacer itinerancias del festival, y este año, a través de FESOM, el festival se va a poder ver en todo el país, y eso nos parece súper bonito. Y así que ahora estamos así como con el chancho tirado, como está puesta la mesa, está toda la decoración bonita, está todo listo, y vamos a ver qué pasa tanto con las películas, que yo de verdad creo que van a andar muy bien. A mí me preocupa muchísimo más lo que va a pasar en las actividades. Los talleres ya están cerrados, yo también sospecho que eso va a estar bien, pero las actividades abiertas, tenemos varias masterclass súper interesantes, tenemos cineforo, tenemos una actividad de clausura con las tesis, y de verdad a mí me interesa ver qué es lo que va a pasar ahí, porque eso para mí es me asusta que se pueda pensar como esto va a ser un Netflix de cine de mujeres por una semana, y como que esto, la verdad es que esto es un festival de cine, hay una curatoría, hay una competencia, hay una mirada, va a haber un encuentro con las realizadoras de la competencia nacional, así que vamos a ver a las amigas de Manu ahí contando sobre sus películas. Eso es lo que hace un festival de cine, la posibilidad de encontrarnos y de poner en contexto y dialogar respecto a las películas, y ese es el sentido del festival. O sea, nosotros creemos en el cine como una posibilidad de herramienta social, como la posibilidad de transformarnos viendo cine. Y para eso necesitamos dialogar a propósito de las películas, y por eso tenemos toda esta cantidad de actividades agendadas, que esperamos tener el apoyo y la compañía de la audiencia acompañándonos y haciendo preguntas y participando de todo eso. A mí no me cabe duda que vamos a tener a todas las mujeres y también a hombres que durante los últimos años han construido una comunidad. Yo voy a FemCine hace harto rato, en la gente hacemos informes, y uno de los temas súper destacados es que tú te encuentras con mucho público cuando vas a las actividades, cuestión que no ocurre siempre en todos los festivales, y hablamos ya de una comunidad, de un encuentro de gente que aprendió a través de estos 9 años y ahora 10 de FemCine a mirar con estos anteojos especiales de la perspectiva de género. Entonces no me cabe duda que van a estar llenas las actividades, porque ya hay un público fiel de mujeres y también de hombres, como decía, así es que yo creo que va a andar muy bien. En ese sentido, todos los años hay alguna película que a mí me genera especial interés respecto de la audacia, en la puesta en escena, en los temas, que siempre van corriendo el cerco un poco más allá
en relación al cine de mujeres. Y, por ejemplo, Alanis hace un par de años, que una película argentina que relacionó dos temas tan aparentemente opuestos, pero tan relacionados eventualmente, como la maternidad y el trabajo sexual, por ejemplo, o La Cama, donde había una pareja que Qué buena película esa. me encantó, a propósito de que Mónica había tenido una experiencia también de separación, y esta era una pareja que pasaba sus últimos días juntos después de años de matrimonio. Entonces la pregunta es, así como Alanis, así como La Cama, ¿qué película crees tú que este año va a correr un poco más el cerco? Y me atrevo a imaginar que podría ser Visión Nocturna, de Carolina Moscoso, probablemente, que acaba de ganar una competencia internacional en el Festival de Marsella, y que va a ser parte también de esta grilla. Entonces, ¿cuáles son las películas que tú nos dirías, ojo ahí, con La Audacia? Son mujeres que están haciendo un cine diferente, con un sello, jugada y con todo. Esa es la peor pregunta que se le puede hacer a una directora de un festival, porque es como, yo tengo que decir que las 51 películas que están en el festival están increíbles, cosa que además profundamente creo. Estamos súper entusiasmadas con la película inaugural, es como que no podemos creer que tenemos Be Natural para inaugurar, porque además hace tanto sentido con lo que somos en FemCine. Entonces poder tener esta película que es sobre Alice Guy. O sea, cuando nosotros creamos el festival hace 10 años, el sentido era celebrar y difundir el cine hecho por mujeres. Bajo la premisa entonces, y tristemente es una premisa que sigue siendo actual, de que menos del 20% de la producción internacional cinematográfica está hecha por mujeres, un número que en Chile es el mismo, ¿no? Yo llevo 10 años contando todos los años cuántas películas, largometrajes se estrenan y cuántos de ellos son dirigidos por mujeres, y ninguno de estos 10 años hemos superado el 20%. Y parte de los mitos que sostienen ese bajo nivel de representación de realizadoras mujeres es que, bueno, que no ha habido, es que este es el mismo mito en todos ámbitos, en todos los ámbitos de la cultura y de la ciencia y de la política, no, es que no ha habido mujeres antes. Y la verdad es que cuando uno se pone a estudiar se da cuenta de que eso es falso, o sea, no hay otra manera más elegante de decirlo, eso es falso. El canon ha estado armado desde una mirada masculina que ha dejado afuera de manera consciente o inconsciente a las mujeres. Y Alice Guy fue la primera persona en hacer una película de ficción y en pensar el cine como una posibilidad de contar historias. Hasta ese momento lo que teníamos era el ejercicio que hicieron los Lumière de instalar la cámara frente a la realidad. Increíble, o sea, ¿quién es uno para quitarle mérito a los Lumière? Pero la idea de un cine narrativo vino un año después con Alice Guy, que estuvo en la primera función, ni siquiera en la función de diciembre, estuvo en la función en Lyon, que hicieron los hermanos Lumière, para un público muy cerrado, y ella fue con su jefe, el señor Gaumont, León Gaumont, que ya tenía esta empresa de fotografía. Y ella era la secretaria, mira esto y dice, wow, qué alucinante. Y cuando empiezan a llegar las máquinas cinematográficas, ella dice, yo quiero trabajar, me interesa jugar con esto. Ella era una mujer que tenía una gran cultura literaria, su papá tenía librerías en Chile, en Valparaíso y en Santiago, y después volvió a Francia, y ella se crió allá, pasó sus primeros años acá, y además ese vínculo, ¿cierto?, muy romántico, y ella ve ahí una posibilidad tremenda y se transforma en la primera persona, no la primera cineasta mujer, esto es súper importante hacer el énfasis, fue la primera persona que pensó las posibilidades narrativas del cine, y fue la primera profesional del cine, o sea, fue la primera persona que pensó en la lógica de creación, producción y distribución de una película. Ella escribía guiones, ella actuaba, ella dirigía, ella producía, fue de las primeras personas en hacer los extraordinarios experimentos que filmar al mismo tiempo que grabar el sonido con un cronógrafo. O sea, de verdad la mina era increíble, grabó más de 1000 películas en poco más de 10 años, y en los libros de historia, y yo lo sé porque soy profe de historia del cine, ella aparece como la secretaria de Gaumont, como un personaje absolutamente secundario. Y desde ese lugar, la directora Pamela B. Green empieza a hacer esta pregunta y empieza a decir, pero ¿cómo no sabemos quién es Alice Guy? ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están las películas? ¿Dónde están los datos?
Y es muy divertida la película porque es su búsqueda obsesiva, detectivesca, contactando a la prima de la sobrina, de la amiga, de la tía que estudió para poder conseguir una carta, una prueba, una influencia, un nexo entre Eisenstein, o sea, ella llega a descubrir, por ejemplo, en la película, que la famosa escena del carromato, del carrito de El coche. bebé, del coche en las escaleras de Odessa, en el acorazado Potemkin, vienen de una imagen que vio Eisenstein en una película de Alice Guy. De la que él, o sea, es como, y uno empieza a decir, no, pero mentira. Entonces, ese es el espíritu de FemCine, es decir, ojo chiquillas, a las que se están haciendo la pregunta, porque las mujeres tendemos a hacer una pregunta porque no han entrenado para eso. ¿Podré? ¿Será mi lugar? No, pero no debería, no hay mujeres ahí. Y es como, llevamos 10 años diciendo que hay mujeres ahí, que hay mujeres extraordinarias que han estado haciendo cine durante los últimos 120 años, 130 años, hay inspiración, que hay historia, que tenemos ancestras cineastas de las que enorgullecernos, y nos parece hermoso poder iniciar nuestra 10ª edición celebrando a Alice Guy, que fue la madre de todas nosotras. Entonces, a mí me tiene muy emocionada esa película. Además tuve la oportunidad de entrevistar a Pamela B. Green. Entonces, después de la función inaugural, va a quedar ahí disponible la entrevista con ella, donde ella cuenta la historia de hacer esta película, y tremendo. Luego hay un montón de películas que a mí me tienen entusiasmada. Yo creo que una película como Visión Nocturna explica por qué es importante que mujeres hagan cine, y por qué... O sea, el problema no es que hombres hagan cine, el problema es que solo los hombres hagan cine. Y no cualquier hombre, un tipo de hombre muy específico. O sea, más del 80% de lo que vemos está dirigido por hombres blancos, heterosexuales, ricos, de primer mundo, que hablan inglés y viven en California. Y eso no es malo en sí, excepto que la mayoría del mundo no es hombre blanco, rico, heterosexual, de primer mundo, que habla inglés y vive en California. Nuestras experiencias son diversas y nuestras experiencias no están siendo representadas de manera justa en el cine. Nosotras no nos estamos viendo en esas historias, a menos que aparezcan mujeres como nosotras contando historias parecidas a las nuestras. Y lo que hace la Caro Moscoso es de una valentía. O sea, Visión Nocturna yo la vi en Valdivia y luego tuve la posibilidad de hacer el Q&A con ellas, y es una película súper dura, y es una película de caos mental. Lo escribí en Cine Chile en su momento, o sea, es una película que duele ver, porque ahí uno entiende por qué no siempre una mujer puede denunciar inmediatamente, que te pasan tantas cosas en la cabeza, que es tan difícil sobrevivir una violación, y qué haces tú, la experiencia de la subjetividad, qué haces con ese dolor, qué haces con esa impotencia, qué haces con esa ira. Y la Caro filma esa ira, ese enojo, esa impotencia, esa confusión, y la pone en una película. Nadie más podría haber hecho eso. Y el poder que tiene eso es que nosotras, hayamos o no pasado por una experiencia parecida, podemos identificarnos con esa, y más importante, los varones pueden ver esa película y decir, chuta, qué fuerte lo que pasa ahí. Esa película va a tener un cineforo el día miércoles a las 6 de la tarde, y a propósito puse a mi colega y amigo Patricio López a guiar ese cineforo para que lo guiara un hombre, y conversara con la Caro Moscoso y con la Maca Aguiló, productora de la película. Además va a estar también una destacada académica, la directora del Instituto de Filosofía de la UDP, así que para que se conecten a las redes de la UDP y de FemCine el día miércoles a las 6 de la tarde para tener esa experiencia, ver la película, impactarse y después poder comentarla con sus realizadoras. Hay hartas películas que a mí me entusiasman. A mí, yo armo el cineforo, entonces, por ejemplo, el sábado a las 6 vamos a comentar una película que se llama Le Petit Mort, que es una película sobre el orgasmo femenino. Chiquillas, ustedes que son críticas, ¿cuándo han visto una película sobre el orgasmo femenino? No, me suena. No recuerdo. Que O sea, específicamente de eso no recuerdo una. ¿Cuántas veces hemos visto en el cine un tipo de erotismo que está centrado en el coito y en el acabe masculino? Siempre. Todas. Pero el placer femenino no existe. O sea, y después nos quejamos de que los hombres son malos amantes, pero ¿quién les enseñó? O sea, porque decimos, los hombres no saben dónde está el clítoris. Bueno, pero ¿quién les enseñó? El porno. Es que esto es muy fantástico, además, porque es como cómo la representación cinematográfica te instala un habitar en el mundo
que genera un actitudinal cotidiano que luego limita tu propio placer, el de ellos y el de nosotras, ¿cachai? Y esto vale para las parejas heterosexuales y para las que no. Y por ejemplo, ahí me parece también hay una película que es interesantísima de ver, que se llama Le Petit Mort, que es sobre esta experiencia, la experiencia del orgasmo, y qué se nos ha dicho, cuáles son los mandatos, y qué es lo que nos pasa, y las diferencias, cosas que nos pasan. También lleva Cineforum el sábado a las 6. Hay otra que me gusta mucho, se llama Candy Bar, que es sobre los mandatos y la relación de las mujeres con la alimentación, que es muy real, o sea, la cantidad de memes que hemos visto de que vamos a estar todas redondas y qué horror estas mujeres que van a engordar en cuarentena, y es como, ¿en serio? O sea, en serio, el mundo se está acabando y tú te preocupás si yo subo 2 kilos. Y nosotras nos preocupamos y lo pasamos mal, y tenemos culpa, y no podemos gozar de la comida, y no podemos gozar del sexo porque el mandato. Bueno, veamos los relatos que se han hecho respecto a eso. Vamos a tener otro cineforo con un cortometraje, vamos a estar conversando con el director, que se llama Inti, que es sobre su transición de chica a chico, y es un documental que nos parece muy lindo y que fue muy conflictivo en su momento, porque lo postuló una chica y ahora lo va a presentar un chico, y va a ser interesante escuchar su testimonio, y ese va a ir acompañado de una película que me encantó, que se llama Ni de Adán ni de Eva, no box for me, es como cuando uno pone femenino, masculino, las personas intersex no tienen una cajita donde chequear. Y también, de nuevo, ahí entramos a otra subjetividad. ¿Qué pasa con las personas intersex? No solamente los no binarios en términos performáticos, según la lógica butleriana, sino los no binarios en términos físicos. Los andróginos en otro momento, ¿no? Van a ver que en la película se resisten un poco a ese concepto. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién nos está contando esa historia? Cuando en general hemos visto un cine que es heteronormativo, que se lleva en una lógica súper binaria y que de manera súper específica define qué es lo que es bello, qué es lo que es deseable, qué es lo que es erótico, qué es lo que es poderoso, qué es lo que es exitoso. Pero todos esos conceptos se han contado desde un solo lugar de la experiencia. ¿Dónde están todos los...? O sea, ¿cuándo hemos visto una película de una mujer indígena lesbiana? ¿Dónde están esas voces? Y eso es un poco lo que queremos levantar en FemCine, las otras voces. Así que podría seguir con toda la programación, Marisol, pero ahí yo te diré un par de cosas que a mí me tienen súper entusiasmada. La película de cierre, una locura, ya bueno, ya sé. Sí. Es curioso cómo, o sea, hay un tema ahí que tú señalas y que tiene que ver con, que yo diría que forma parte como de mis obsesiones personales acerca de cómo la representación en el cine forma también a las personas que luego hacen determinadas representaciones en el cine. Al final es como este círculo vicioso, si se quiere, en que nosotras nos comportamos de una forma determinada porque nos criamos viendo cierto tipo de películas y luego cuando crecemos generamos como algún tipo de pensamiento que arma películas respecto a eso, pero finalmente es como eso. Respecto a 10 años llevando a cabo esta iniciativa, viendo películas hechas por mujeres, ¿cuál crees tú que ha sido el cambio más importante entre la representación que veías hace 10 años y la que tienes ahora? ¿Cuál crees tú que ha sido como ¿Ha habido algún cambio en estos 10 años? Yo creo que el cambio vino primero sí, yo creo que el cambio vino primero de fuera de las películas. Y hoy día hay una tensión que es súper interesante de observar, y de hecho el taller de feminismo y cultura pop, voy a hablar harto de eso, pero es como que he estado rayando mucho con esta idea de la tensión, de el querer, ¿sabes qué cambió? Cambió lo políticamente correcto. Está cambiando el sentido común. Por darte un ejemplo ultra pop y muy masivo, de películas que no están en FemCine porque llegan de otras maneras, ¿no? Pero, por ejemplo, no me imagino un personaje como Emperator Furiosa hace 20 años atrás. Pero al mismo tiempo uno ve el conflicto, ¿ah? Porque, por ejemplo, me pasa que hace poco me puse a analizar las Star Wars, ¿cachai? Y Leia, Amidala y Rey
uno dice, no, pero Rey es otra cosa, y si Rey tiene la fuerza y no sé qué, ya, pero en los tres casos son mujeres ultrapoderosas, que el primer acercamiento en la que las vemos son independientes, manejan armas, toman decisiones, son súper astutas, pero se enamoran y se van al carajo. Y las tres veces, o sea, en distintas décadas, la historia, con distintos directores y directoras, la historia es la misma. ¿Cachai? Y es muy loco. Quizás cambió un poco el modo masculino, porque digamos que Han Solo ningunea a Leia todo el rato, y le dice sweetheart todo el rato, y I love you, I know. Y todo eso. Y claro, y Taylor Rose es un poquito más, se entiende que la otra es un par. Pero a mí me parece, yo no puedo superar el hecho de que después de que es capaz de destronar al Capitolio, Katniss Everdeen se vaya para la casa y sea madre y se dedique a cuidar niños. O sea, de verdad a mí como que me impacta, ¿cachai? Obviamente tiene todo el derecho, si una mujer quiere quedarse en la casa cuidando a su niño, todo bien, pero ¿para qué me construiste la media mina rebelde, la más bacana de todas las bacanas, si al final de la historia me estás diciendo, sí, destruye el Capitolio, da vuelta todo, guía la revolución, pero a la casa, a cuidar a los niños? Entonces, lo que me encantaría decirte que ha cambiado. Lo que ha cambiado es que hoy día es un tema. Hoy día ya no me preguntan por qué hacemos un festival de cine de mujeres. Hace 10 años me lo preguntaban de manera insistente, hace 5 todavía, hace 3 todavía. Yo creo que el 2018 hay cosas que empezaron a cambiar en el sentido común chileno, de manera bien radical, y eso es claramente gracias al movimiento feminista que empezó a hacer presión. Estamos en ese momento de tensión donde los discursos culturales, creo yo, son el campo de batalla. Lo que entendemos por normal es lo que está cambiando ahora. Pero eso todavía, en términos cinematográficos, porque como el discurso cultural es el campo de batalla, es el campo que resiste, ¿cachai? Entonces, como que tú veis que sea George Lucas o la Kathleen Kennedy, a ambos les conflictúa mucho tener mujeres poderosas que no necesitan los varones, o que van a desarrollar relaciones de igualdad con los varones. Hay un conflicto ahí que todavía no podemos resolver y que, por lo menos a mí me parece muy entretenido de mirar. Y otra cosa que yo creo es que también este cambio, que para mí es muy evidente verlo en mis alumnas, es que están empezando a ser más desafiantes. O sea, una de las razones por las que para mí era importante hacer FemCine, y cada una de las 7 mujeres que estábamos ahí cuando lo fundamos tenía sus propias razones, era que yo veía a mis alumnas en primer año que llegaban todas queriendo ser realizadoras y las volví a ver en cuarto año y no, ya no había directoras, había montajistas, directoras de arte, había productoras, guionistas, y era ¿dónde están las directoras del primer año? Y es como que la misma carrera las sitúa en un lugar en donde dice, esto es para ti y esto no. Y yo creo que eso sí está cambiando. En las escuelas de cine hay un cambio cultural, y en las escuelas de cine también las mismas alumnas y alumnos están desafiando a sus profesores cuando dicen, ya, las niñas ordenen las sillas, los hombres vamos a buscar el equipo. Directores de foto. Claramente, ¿cachai? Y yo creo que hoy día eso ya es, ¿cachai? Entonces está cambiando un sentido común, y yo creo que eso se va a traducir en la producción en unos años, ¿cachai? Pero todavía estamos ahí en la tensión. A mí me encanta la tensión, o sea, yo encuentro que los grises son muy entretenidos de observar. La Manu. Manu. Nada, yo quería mencionar de vuelta lo de Visión Nocturna, que hace poco la Caro Urrutia me pidió escribir un texto para La Fuga de Visión Nocturna, y ha sido muy interesante como repensar en cómo documentales hechos por mujeres, como El Pacto de Adriana, Hailey y el pez volador de la Pachi Bustos, y ahora Visión Nocturna, son documentales hechos por realizadoras súper jóvenes que se están haciendo cargo de temas tremendos, de violación a los derechos humanos, del pasado, de la memoria, y son mujeres también realizadoras pensando en otras mujeres, o sea, en vivencias que quizá a ellas no les pasaron, pero sí vuelven a eso, y eso me llama mucho la atención. Por ejemplo, El Pacto de Adriana fue tremendo, como hablar con tu tía y empezar a indagar en el pasado, y que lo haya hecho una mujer directora súper joven con su egreso. Y ahora Visión Nocturna, o sea, por lo menos para mí, yo el año pasado hice una funa, y es tremendamente liberador poder compartir, quizá en alguna medida, la experiencia de muchas mujeres que están empezando a contar.
no hay validación, pero sí hay escucha. Entonces, por lo menos creo que es una capa nueva que tiene FemCine ahora, como una nueva instancia en donde se pueden compartir, se puede como congeniar tantas cosas que han estado pasando, o sea, lo de Martín Pradena, todo este tema de seguimiento a historias de mujeres ha sido tremendo, tremendo. Entonces creo que FemCine se tiene que hacer cargo de eso y dar el espacio para poder conversarlo. Y creo que el documental de la Carolina Moscoso es tremendo, tremendo. Yo lo vi en Fidox y fue eso. Sí, o sea, va a ver, FemCine se ha hecho cargo de darle espacio a las realizadoras chilenas desde nuestro año 1 y de generar espacios de conversación desde el año 1. O sea, es como, Sí. es algo no es que tenemos que hacernos cargo, es algo de que nosotros nacimos haciendo cargo de eso, Claro. porque era algo que nos parecía que era importante hacer. Tenemos esta sección, de hecho, Visión Nocturna no está compitiendo porque para competir tenía que ser estreno y se había ya estrenado. De hecho, por ahí vamos a mostrar La Mona Lisa, que nosotros la teníamos programada de antes y ahora ya se estrenó, bueno, Vía Amor y bla, 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 y pasa un poco con los festivales de estos cruces. Pero a mí me parece súper importante dar esos espacios para conversar y para mediar estas otras miradas posibles. Y yo creo que hay una cosa que es muy poderoso que tiene el cine, es que te comparte un punto de vista que es irrefutable. ¿Cachai? O sea, yo puedo, el juez del caso Pradenas dice, no, pero a ver, esto veamos las pruebas, bla, 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 ¿cachai? Pero cuando yo veo una película que está contada desde una subjetividad doliente, yo no puedo refutar ese dolor. ¿Cachai? Yo puedo estar en desacuerdo con el discurso, quizás, ¿cachai? Pero hay algo duele, y ese dolor conmueve. Y creo que eso tiene de muy poderoso el cine en general. Lo que a mí me parece que es potente del cine de mujeres es que ponen énfasis en lugares donde no lo habíamos visto puesto antes, ¿cachai? O sea, no hay varón, por muy empático y buena onda, y ojo que nosotros somos uno de los pocos festivales de cine de mujeres en el mundo que muestra películas dirigidas por hombres, porque creemos que hay un ejercicio feminista que hombres sensibles y conscientes pueden hacer, pero no hay nadie que pueda hacer Visión Nocturna, pues eso lo tiene que hacer quien vivió eso, ¿cachai? O el Pacto de Adriano, o sea, la Liz solo puede contar esa historia, ¿quién más va a contar esa historia? Y ahí es su poder también, de poder ponernos en ese lugar incómodo, súper, súper incómodo, doloroso, inquietante, para hacernos preguntas. A mí me parece que las mejores películas son las que nos dejan con preguntas, no las que se resuelve toda una cintita y váyase para la casa y salió de la sala o apagaste la tele y te olvidaste la película y vamos con la siguiente. A mí me parece que las películas interesantes son aquellas que te fantasmean un buen rato. Y que te dejan con preguntas que vas a ir resolviendo a medida que tu experiencia vaya cambiando. Sobre todo por el cambio generacional que tiene de repente el Pacto de Adriana o Jaime de Volador, como que mujeres que nacimos en democracia, que el tema de la tortura, la dictadura de parte de la mujer la escuchábamos como por rumores, y ahora enfrentarse con esto es como... Sí, bueno, la Pachi igual tiene como mi edad, no es tan joven como la Liz y como la Caro, bueno, por supuesto, era muy joven, pero no tan joven. Es una realizadora increíble. Ahora también ese ejercicio empático que hace con Aide también es como, que ojo, viene de otro ejercicio empático, del que hace la Alejandra Matus cuando conoce esta historia. Pero entre medio se cruza este abogado Vicente, que es un genio total, y de nuevo, o sea, como dice Diana Mafia, yo siempre la cito porque a mí esa frase me cambió la vida. El feminismo es una posición moral ante el mundo y no tiene nada que ver con lo que uno tenga entre las piernas. Y por lo mismo, la experiencia cinematográfica te puede contagiar. O sea, de verdad tenés que tener corazón de piedra si ves Visión Nocturna y no te conmueves con ese caos, con esa imposibilidad ¿cachai? O sea, típico que aparecen así los trolls diciendo, ¿por qué no denunció ese momento? Y es como, mira, ¿sabes por qué no denunció? Vete a esta película. ¿Cachai? Mira lo que pasa en la interioridad de una mujer cuando la violan. O sea, ¿quién es uno para decir, ¿por qué no denunció el otro día? Es como, a veces no se puede porque no se puede, y ahí tenía un ejemplo
súper bien contado, del caos, de la crisis, del ir y venir, del no O incluso más saber. íntimo, como ¿por qué no te haces una prueba biológica de por qué te violaron? Incluso a ese nivel, como, ¿Sí? porque no quiero, no quiero. Y es Porque muy no válido. puedo, porque no, pero, y también es eso, ¿cachai? Porque el peligro, como dice la Chimamanda, o sea, es el peligro de la historia única, ¿cachai? De decir, es que esto se vive así, ¿cachai? Y es como, pucha, alguna gente lo vive así, y otra gente no. Y el problema con asumir que todas las personas vivimos la misma experiencia es que luego, y aquí de nuevo bajamos al mundo real, ¿cachai? Es que luego tenemos cajas de mercadería que se reparten en las familias como si todas las familias fueran iguales, ¿cachai? Como si todas las familias fueran armadas por papá, mamá, hijo y hija, y es como, esa no es la realidad de la familia chilena. O sea, entre el 38 y el 40% de las familias chilenas están guiadas por mujeres solas, ¿cachai? Y las medidas que tomó el gobierno para defendernos de la pandemia no están pensadas en ese 38-40% de las familias chilenas. O sea, es como... Entonces, el problema es que cuando no nos hacemos cargo de nuestra diversidad, porque los medios de comunicación, entre ellos el cine, han contado la historia desde un solo lugar, eso tiene consecuencias reales en la cotidiana de las personas. Tiene consecuencias reales en la subjetividad de las personas. O sea, si vemos solo películas en donde las protagonistas son flacas y rubias y tienen entre 20 y 30 años, yo no estoy ahí. Y el problema es que si yo solo veo esos cuerpos, luego me miro al espejo y digo, bueno, el problema soy yo, porque miro para afuera y parece que solo estuvieran esos cuerpos. ¿Entienden? Entonces, tiene una bajada real, el cine no es inocuo. El cine es una caja de empatía y es una caja de creación de subjetividades y de normalización. Entonces, si no tenemos cine diverso que nos permita acercarnos a la diversidad de la realidad actual, es normal que tengamos ministros como Mañalich que dice, oh, no sabía que la realidad de las familias chilenas, ¿cachai? Porque claramente luego no estáis viendo cine que no sea Marvel, ¿cachai? Entonces hay un ejercicio de conocer el mundo a través de voces diversas que es súper, súper necesario, creemos nosotros, que es político. Y por eso es súper importante que aparezcan, como dices tú, nuevas generaciones con otras experiencias, contando otras cosas que no habíamos visto. Karen. Bueno, se me ocurren muchas cosas además, porque bueno, también me quería aprovechar de ir como ya más a entrar a la conversación para poder recoger algo de lo que ya se... Karen está tomando nota, ¿no? Me parece inquietante. Me tendré que hacer cargo de todo lo que diga. Entonces, quiero recoger, bueno, un poco de lo que estábamos escuchando de la pregunta de Manu. Pero haciendo como además un contexto, bueno, me parece genial que la película de Alice Guy abra el festival. Genial porque siento que nos permite, además de ver, digamos, una realizadora y la primera, ¿no?, de ciencia ficción, en pensar incluso al feminismo como ficción. Esto lo dice Teresa de Lauretis en varios de sus textos, ¿no? Como el feminismo es una ficción y como tal, y de hecho pone la comparación con la ciencia ficción, así como la ciencia ficción se permite imaginar otros futuros, el feminismo se permite, ¿no?, imaginar otras realidades. Entonces ya ese me parece como un puntapié, digamos, súper interesante y potente de esta película con que se abre el festival. Dicho eso, que no quería que pasara desapercibido, y recogiendo un poco esto de las miradas de mujeres o de las miradas femeninas, me pregunto, porque bueno, creo yo que esas diferencias en el fondo que hace una mirada podríamos decir, de mujer, tiene también el peligro de contar historias únicas en las propias mujeres, ¿no? Digamos, como no marcar esas diferencias en las mujeres. Me parece que el catálogo de FemCine, antes lo estuve revisando y me pareció súper potente, incluye estas diferencias. Tú misma lo comentaste un poco con esta película, ¿no? La temática intersex, pero además en recoger la última peli de Camila José Donoso, por ejemplo, que es una realizadora que ha tratado el tema del travestismo, etc.
Y pienso además en referencias o en los cruces, en el fondo, que podríamos establecer también con otros festivales, ¿no? Estoy pensando en el Festival Amor de hace un par de semanas y también estoy pensando, no sé, en el excéntrico del verano, ¿no? Entonces, la pregunta, o más bien como para poner este tema también en conversación, porque tú decías en algún momento, a mí ya no me preguntan por qué hacer un festival de cine de mujeres. Y tú antes también habías dado muchas explicaciones respecto de por qué es necesario hacer un cine de mujeres, por una cuestión cuantitativa, por una cuestión de mirada, por una cuestión de enfoque. Y en el fondo, como que yo quisiera insistir en la pregunta, pensando en todos estos cruces y que en el fondo hay también otras miradas críticas desde festivales LGTBI, que uno podría decir también feminista, como, ¿por qué seguir con esta insistencia de decir un cine de mujeres, en el fondo? ¿Cómo poder, en el fondo, también ser críticas con esa misma noción, en este sentido de que no encierre tampoco una idea de mujer única, ¿no? Sino que incluya también estas diferencias en las mujeres, y cómo pensar incluso cruces como con otros espacios en los que esas preguntas sí circulan más. Estoy pensando como en estos cines, en estos festivales de disidencia, etc. A ver, lo que nosotros hemos aprendido haciendo FemCine durante 10 años es que ser mujer es una diversidad. Nosotras 5 acá somos súper distintas. Y las 5 mujeres que formamos parte de la directiva de FemCine somos súper distintas. O sea, te lo describo así. Cintia García Calvo es argentina, bi. La Andrea Carvajal es chilena, pero se crió en Venezuela. Está casada con la Claudia, que es mexicana. Helen es hetero, está casada hace muchísimos años. Ecuatoriana, gringa, y yo, que soy chilena, separada, hetero, viví en Argentina un rato, después devolví. Y cada una de nosotras trae su experiencia y estamos en desacuerdo en un montón de cosas. En lo que estamos de acuerdo es en que las mujeres somos una diversidad. Entonces, entendiendo eso, por ejemplo, de hecho es gracioso porque que nombre es Amor, porque Cintia es la programadora de FemCine y es la programadora de Amor. Y hay películas que se repiten en un festival y en otro, pero luego no todas las mujeres somos lesbianas. Entonces, no podemos entregar y decir, bueno, entonces con los festivales de diversidad estamos listos, porque no, po. O sea, como las mujeres podemos ser eso y también podemos no serlo, y podemos ser estas otras cosas. Y desde hace muchos años, y si tú revisas los catálogos del FemCine, desde su primer año hasta ahora, una de las cosas en las que nosotros hemos sido muy insistentes en que las mujeres somos muy distintas. Y que por lo tanto tenemos muchas historias distintas que contar. Y es gracioso eso, porque a veces a mí me preguntan, bueno, entonces este es un festival con temas femeninos. Y yo es como, ¿cuáles son los temas femeninos? Y existe todavía, o sea, es como, ok, cine de mujeres, como cine western, como cine de ciencia ficción, como cine de horror. Y es como, no es un género cinematográfico el cine de mujeres. Las mujeres hacen películas western, de hecho ganó una que se llamaba Western, hace un par de años el FemCine. Hacemos películas de horror, ganó una película increíble, un musical de horror fantástico, The Lure, hace algunos años atrás el FemCine. Hicimos una muestra de películas dirigidas por mujeres de horror, que me encanta el cine de horror de mujeres porque creo que muestra cuestiones escalofriantes y mucho más escalofriantes que las que dirigen varones, me parecen a mí, porque son mucho más cotidianas. Entonces, si algo que nosotros tenemos súper claro, Karen, es que las mujeres somos diversidad. Y eso porque lo vemos entre nosotras, en las que hacemos el festival. Y yo creo que esa es una cuestión que nos protege también de la experiencia única. ¿Cachai? Y de nuevo, eso también es un gesto político, porque, por ejemplo, de nuevo, ¿cachai? Piñera 1 celebrando on fire el postnatal, y ahora entonces esto es bueno para todas las mujeres de Chile, y ahí tenemos dos problemas. Uno, no todas las mujeres de Chile son madres, y dos, no todas las mujeres de Chile estamos contratadas, y por lo tanto, el postnatal no es para todas las mujeres de Chile. ¿Cachai? Entonces, cuando volvemos a esa idea de la experiencia única y de la estandarización de la experiencia, corremos el riesgo de equivocarnos de manera grave, no solamente en los prejuicios, sino en las políticas públicas. O sea, así de consistente la consecuencia.
Y por eso nos parece que es importante dar a conocer todas esas experiencias distintas y que las directoras que están presentes en FEMCINE vienen de lados distintos, tienen edades distintas, tienen identidades distintas, se aman distinto, como las mujeres que somos parte del equipo que hacemos FEMCINE. Yo creo que eso nos cuida un montón, ¿cachai? Que la diversidad ya está en el corazón del festival, partiendo por su directiva. Y no te explico lo que, o sea, eso es muy difícil, ¿cachai? Porque tenemos que ponernos de acuerdo. Y eso también hace de que cuando salimos con un mensaje, cuando salimos con un spot, cuando salimos con un discurso, cuando escribimos la editorial, cuando yo doy una entrevista, lo que yo digo viene de una reflexión profunda y de un tira y afloja y de ponernos de acuerdo entre estas diversidades y decir, bueno, ya, ok, dentro de toda nuestra diferencia, en estos estamos de acuerdo, somos distintas. Y eso es lo que hay que defender hasta morir. Las mujeres somos distintas. Y es hermoso que eso sea así. Súper. Me llama caleta la atención esto de las películas que tienen temas de mujeres. ¿Qué ves, cierto? Las Whippies, que como toda esa larga tradición cinematográfica. Y también como esto que siempre se asumió como las películas que eran películas de mujeres o películas con temas de mujeres que abordaban temas como el amor, la maternidad, Como cosas chick como así. flicks. Claro, también trasciende un poco a lo que se entiende como crítica de cine de mujeres. Que siento que es algo que uno de alguna forma cuando empieza a escribir crítica o empieza a hacer crítica de cine, cuesta mucho también deshacerse de ese prejuicio. Y hay espacios en los que uno se logra liberar del prejuicio y otros en los que simplemente no. Tú que eres profesora de historia del cine y que estás constantemente también trabajando con mujeres ligadas, ¿sientes que hay también alguna variación respecto a cómo las mujeres estamos escribiendo crítica o haciendo crítica? Yo sé que somos pocas, pero en términos generales, ¿tú lo ves, lo sientes que hay como mayor presencia, por ejemplo, de mujeres haciendo crítica? Yo creo que hoy día es más fácil armarte un espacio desde donde hablar. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos, Alepín, en esa mesa de crítica de mujeres? ¿Y cuál fue la conclusión primera que llegamos cuando empezó nuestro amor? ¿Cuál fue nuestra conclusión? Fue que las mujeres hablamos en espacios que creamos nosotras mismas. Que en general es muy raro, ¿cierto? Que te contraten de un medio grande, así como, háblame de una crítica histórica del Weekend. Una mujer crítica histórica de la tercera. ¿Cachai? Bueno, en Capital hubo, ¿cachai? O sea, es como que en revistas puede ser, pero así como los medios ultra hegemónicos no contratan mujeres para hablar de crítica. Ahora, ojo con esto, porque te decimos esto, pero piensa, por ejemplo, lo que esos mismos medios hacen con las políticas mujeres. A las políticas las llaman para hablar de familia, de derechos reproductivos, de educación. La mina puede ser doctora en economía, pero van a llamar al pichiruchi que con suerte salió de cuarto medio porque tiene pene, ¿cachai? O sea, tristemente eso sigue sucediendo mientras los editores sigan teniendo el patriarcado metido en la cabeza, o sea, que básicamente la palabra de un hombre pesa más que de una mujer. O sea, eso es real en los medios hegemónicos. Luego, cuando las mujeres logramos hablar, vamos a mostrar cosas, vamos a poner la mirada en lugares en donde un hombre no la podría, no porque los hombres sean malos, sino porque tienen otra experiencia. O sea, te doy un ejemplo muy real, Princesita, de la Mariali Rivas. Yo me acuerdo cuando esa película se mostró en Valdivia, yo tuve la posibilidad de hacer el Q&A con la Mariali después, y de conversar con varios amigos lindos, con cineastas y críticos queridísimos, que yo no podría decir, maldito hijo del patriarcado, no, gente buena, que me decía de Princesita, pero es que yo no puedo entender por qué esa niñita no se arrancó antes. Y uno así como, qué loco que no lo ves, qué loco que no ves que la subjetividad femenina está entrenada para ser dócil, qué loco que no lo ves, porque no lo ves, ¿cachai? Entonces yo creo que es súper importante, o sea, lo soñado sería que cada película pudiera ser vista y descrita y mediada por la mayor cantidad de ojos distintos que permitan
que esa experiencia que somos pueda generar nuevas ideas y nuevas cosas. O sea, nosotras 5, incluso siendo mujeres, si nos ponemos delante de una película, probablemente vamos a ver cosas distintas en esa película, porque nacimos en lugares distintos, tenemos familias distintas, tenemos una formación distinta, incluso si compartimos generación y somos todas chilenas, nací y criadas en Santiago, lo que sea, ¿cachai? Entonces, a mí lo que me parece de nuevo importante es la aparición de otras voces que te permitan mediar esa experiencia y ponerla en valor. Y también construir el canon, porque hay que preguntarse, ¿por qué no supimos de Alighieri? ¿Quién escribió los libros de historia del cine con los que yo estudié? Ahora, pues armando el curso de crítica que tú y yo vamos a hacer, no tengo ningún libro de crítica cinematográfica escrito por una mujer, ni uno. Ni uno, no tengo ningún libro de historia del cine. Tengo libros sobre cine de mujeres escritos por mujeres. Esta es mi sección. Cáchate, esta es mi sección de cine y mujeres. Y todo acá abajo es cine. Puros autores masculinos. ¿Cachai? ¿Quién escribió los libros? ¿Quién escribió el canon? ¿Por qué nosotras no estamos ahí? ¿Quién tiene el acceso a publicar? ¿Quién tiene el acceso a dar cátedra? Literalmente. ¿Cachai? Entonces yo creo que eso también está cambiando y en la medida que haya otras voces que muestren otras cosas, el canon también va a cambiar. Eso es lo que necesitamos que pase. Por eso es tan importante una película como Be Natural, para que empecemos a cuestionar la historia y que honestamente nos han mentido mucho. Porque la historia la han escrito los que han podido escribirla y las mujeres no hemos sido. Entendiendo que no habría un único cine de mujeres, porque somos diversas, a mí sí me parece importante hablar de cine mujeres. De hecho, FemCine es el Festival de Cine de Mujeres, en el sentido de tener un sello o a lo mejor plantear una mirada, presentar otros temas, es como lo que pasa en política. Cuando hay mujeres en los cargos, no necesariamente va a haber una mirada feminista, pero por presencia y por temas, los parlamentarios cuando son capaces incluso de dialogar, por ejemplo, a nivel de la constituyente, lograron una cuestión insólita a propósito de esa capacidad de generar redes, de conversar de manera transversal. Y en este cine de mujeres, entendiéndolo como la diversidad que ustedes conversaban con Karen, me parece que hay un sello bien interesante que yo he notado nuevamente en mujeres más jóvenes, principalmente con el documental, y cómo hacen una reflexión tan personal, pero que cruzan, me ha pasado con varias películas que lo vamos a comentar en el taller de crítica feminista que vamos a tener en FemCine la próxima semana, cómo son capaces de elaborar una reflexión que yo no estoy viendo en los hombres, por ejemplo. Estoy pensando en El silencio es un cuerpo que cae, en La historia de mi nombre, son minas jóvenes que reflexionan sobre sus propias historias haciendo este cruce entre la vida personal y lo político. O sea, El silencio de un cuerpo que cae, la chica que se da cuenta cuando su padre ya murió, revisando los archivos de la cámara que le grababa la vida, digamos, que su padre era homosexual, por ejemplo. Y eso lo relaciona con la historia del Partido Comunista cordobés en los 70. Y ahí hay un cruce súper interesante en la historia de mi nombre también, a propósito de esas búsquedas personales que se da mucho, y especialmente en las mujeres, creo yo. Yo estoy identificando que hay un movimiento especial de mujeres jóvenes, y eso me atrevería a decirle una nueva camada de cine de mujeres. No le tengo miedo a esta cosa del cine de mujeres. ¿Tú sientes que hay también algunas particularidades de realizadoras que están poniendo esas otras miradas o esos sellos que tú dices aquí un hombre probablemente no va a tener esta misma reflexión donde se combina el corazón con la historia, por ejemplo? No sé si tú has identificado alguna otra cosa por ese lado, u otra cosa, otra mirada, no sé. O sea, que yo vuelvo a la idea de que el feminismo es una posición moral ante el mundo. Aunque no es que los hombres estén incapacitados para hacerlo, es que no están entrenados para hacerlo. De hecho, recuerdo haber visto una película, estuve de jurado en el Festival de Jujuy el año pasado, que se llamaba Algo Quema, una película boliviana, Sí. hecha por el nieto del general Obando, Sí. que a mí me pareció que iba en esta línea. Es
así como de lo político y lo público, y que a mí me pareció alucinante esa película. Entonces, lo que yo sí creo, a ver, yo soy feminista porque creo que la ideología de género lo que ha hecho es limitar las posibilidades del ser persona. Y que cuando nos dicen tú tienes vagina y por lo tanto 2 puntos, estás habilitada para cuidar, para criar, para ser amorosa y para ser tierna, pero no para pensar y ser racional y ser activa y desactivar la bomba. Y a los hombres se les dice tú tienes pene y por lo tanto 2 puntos. Y además con ese binarismo, ¿no? O sea, vagina, pene significa, por lo tanto, que te identificas con y que, o sea, como solo existen esas 2 posibilidades. Entonces tú eres hombre y por lo tanto eres activo y eres racional y eres fuerte y no tienes miedo. Entonces, no es casual que bajo ese entrenamiento las mujeres tengan una mayor capacidad para mostrar su vulnerabilidad y mostrar su crisis y su dolor. Nosotros tenemos más espacio para llorar que los hombres, tenemos más espacio para dudar que los hombres. Por eso creo yo tanto que los hombres necesitan el feminismo, para poder ser las personas complejas que ellos son, para poder ser tiernos además de fuertes, para poder no saber. O sea, la cantidad de escándalos terribles que tenemos, o sea, la cantidad de muertos que hay en Estados Unidos y en Brasil y también en Chile, pero especialmente en Estados Unidos y en Brasil, tiene que ver con que tienen líderes que no son capaces de decir no sé. O sea, no es casual que los países que mejor han manejado la pandemia estén liderados por mujeres a nivel mundial. Nueva Y es porque las Zelanda. mujeres, exactamente, porque las mujeres sí estamos entrenadas para decir, pucha, ¿sabes que no sé? Déjame preguntar. Date un rato. Los hombres no pueden, así es como que están entrenados para decir, no, no te preocupes, tengo todo bajo control. ¿Cachai? Y eso es terrible, o sea, que terrible también. O sea, claro, nosotros vemos las consecuencias más horripilantes, que son la violencia, pero en el cotidiano es horrible. Imagínate no poder dudar. ¿Cachai? No poder decir, me duele. No poder, nosotras tenemos esta cosa maravillosa de hacernos y deshacernos con nuestras amigas y pensar y decir, mira, es que me llamó, pero es que después no me llamó, pero es que me mandó este mensaje y me dijo, y yo no sé, lo que pasa es que quizás tal vez, y nos damos 4000 vueltas tratando de entender, pero básicamente lo que estamos haciendo es entrenarnos emocionalmente, para empatizar y para ponernos en el lugar del otro. Y lo que pasa es que le tiene que haber pasado esto, no quizás esto otro. Ya, pero es que mira, lo que pasa es que ese día en la mañana se levantó y andaba, ¿cachai? Los hombres no hacen eso, pero no es porque no quieran, es porque nunca se les entrenó para aquello. Entonces yo sí estaría de acuerdo contigo, es que sí se pueden reconocer ciertos rasgos, o sea, llevo 10 años viendo muchísimo cine de mujeres, hay ciertos rasgos que tienen las mujeres cuando filman que son mucho más empáticos y que van a estar mucho más enfocados en la interioridad de los personajes. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, a mí me da mucha risa cuando me dicen, claro, pero es que Catherine Bigelow ganó el Oscar con una película de guerra. Y es como, ya, pero ¿de qué se trata la película? ¿Cachai? No es Pelotón. ¿Cachai? Es una película que se trata de la crisis del personaje, de sus afectos, de su conflicto. Entonces, claro, obviamente Cameron no hubiera podido filmar eso, porque no está entrenado culturalmente para filmar eso. Yo sueño con un mundo, I have a dream, sueño con un mundo en donde los seres, que podamos ver una película y no tener muy claro si la filmó un hombre o una mujer, porque hay ahí cruzada una fuerza y una ternura y una curiosidad y una compasión por los personajes, ¿cachai? Pero todavía no estamos ahí, pues todavía seguimos siendo hijas e hijos del patriarcado y todavía seguimos siendo entrenados de manera separada. Y yo creo que las nuevas generaciones vienen, yo lo veo en mis alumnos varones, que vienen mucho más sensibles, mucho más abiertos a su propia vulnerabilidad, mucho más abiertos a la duda, y las mujeres mucho más aguerridas, y creo que ese movernos a la complejidad que es el ser humano creo yo, la lucha profunda del feminismo. ¿Cachai? Por supuesto, todas nuestras luchas en la calle, porque no nos maten, porque nos paguen lo mismo, porque podamos caminar seguras por la calle, porque podamos decidir por nuestros cuerpos, son expresiones de esto mismo. De yo quiero tener los mismos derechos que un varón, porque soy sujeto humano, igual que el varón.
pero en términos estructurales seguimos siendo entrenados de manera diferenciada y eso va a tener consecuencias en la manera en que miramos el mundo y que contamos el mundo. Entonces, sí estaría de acuerdo en que existe hoy día una diferencia y que las mujeres tienen menos miedo de hacer ese cruce entre el dolor familiar, entre exponerse, o sea, lo de la Liz, a mí me parece lo de la Liz Orozco en el pacto de Adriana, me parece una valentía tremenda. Y hay, ojo, que por ejemplo pienso en mi vida con Carlos y me pasan, ¿cachai? Cosas parecidas, o sea, es como, no es que no puedan existir, y por eso FemCine, por ejemplo, celebra el cine de mujeres, pero también considera cine de mujeres aquellas dirigidas por hombres que tienen una sensibilidad que va por ese lado. O sea, estamos cerrando nuevamente con una película dirigida por un varón. O sea, creemos que los varones pueden hacer ese ejercicio, que requiere un ejercicio, requiere una conciencia, requiere un trabajo, pero se puede hacer. Ahí está nuestra esperanza. Y es así como, de nuevo, dentro de la diversidad, así lo pensamos nosotras. Hay otros festivales de cine de mujeres. Yo estuve en Turquía el año pasado en un encuentro de festivales de cine de mujeres y cuando dije esto, de que nosotros teníamos películas dirigidas por hombres, se escuchó un ¡oh! En el salón, que fue muy, muy gracioso. Entonces les dije, bueno, esperen, déjenme que les explique. Y me lancé con todo el speech. Y por mí todo bien, o sea, los festivales separatistas, todo bien, esa es su característica, ese es su llamado, esa es su lógica, perfecto, es como la misma lógica en el feminismo, es como, no, pero yo no estoy de acuerdo con eso, o sea, yo quiero marchar entre puras mujeres, no quiero que haya hombres, y es como, bacán compañera, vaya usted, juegue, a mí me encanta ir con mi pololo, ¿cachai? A la marcha, y si a ti te violenta, que yo esté con él, me voy al final, está todo bien, ahí cada una en su lugar, cada una con lo que le haga sentido. Yo creo que también corremos el peligro de lo que decía Karen, que yo estoy súper de acuerdo, también corremos el peligro de decir, esto es, y el feminismo esto es, y tenemos que estar todas de acuerdo en esto. Yo creo que tenemos que estar todas de acuerdo en los límites, que de nuevo están súper establecidos en la ley. Pero de nuevo, el mundo de los grises, esa pelea se está dando en el sentido común, y mientras más voces hayan representando su punto de vista, más información vamos a tener para que ese sentido común nos pueda representar a todos. Antonella. No sé si respondí tu pregunta, Marisol, me fui en la media ola. Perdón. Que tomando un poco lo que dijiste sobre las nuevas visiones y los nuevos como sentidos comunes que se están formando ahora, yo quería plantear un poco la pregunta que se los comenté a las chicas en el WhatsApp que teníamos para preparar, de qué ocurre con la separación de autor versus obra. Porque, por ejemplo, a mí en lo personal, cuando empecé a escribir crítica, le conté a mis amigas de cine, me decían, oye, que entrete y no sé qué. Y de repente llegábamos al tema de, no sé, se había estrenado la película de Woody Allen que era Día lloviendo en Nueva York. Y me acuerdo que me tocó verla y mis amigas me decían, pero vaya a escribir de él. Y otras me decían como, pero tú sabes que este gallo es como un pedófilo. ¿Cómo te vas a acercar a su obra desde lo que él representa y desde una mirada de género? ¿Cómo nos hacemos cargo? Entonces yo quería como abrir un poco esa pregunta, porque es un tremendo tema. Es un tremendo tema. Bueno, desde la diferencia, pues, eso es lo primero que hay que decir, y es gracioso porque hoy día esta va a ser la tercera vez que hablo de ese tema, porque más temprano grabé La República de las Letras, que sale mañana, y hicimos un programa sobre Borges, y es como, pero Borges apoyó a Pinochet, ya, pero bueno, eso va a hacer que no lo leamos nunca más, ¿cachai? Y ahora vengo de conversar con unos amigos y hablamos de Balthus, ¿cachai? Y de qué nos pasa con eso. Y, o sea, y lo primero es como, yo te puedo decir lo que yo creo, y de nuevo está todo bien con pensar distinto. Lo que yo creo de manera particular es que cuando hablamos de autoría no se puede separar el sujeto de la obra. Esa cuestión no existe. ¿Cachai? Porque un autor va a hablar de sus valores, va a hablar de su visión de mundo, va a hablar de aquello que le parece importante y lo va a defender. Eso hacen los autores. Incluso cuando no se dan cuenta. O sea, no es casual que un Larraín Mate haga una película en donde sea la publicidad la que derroca a Pinochet. ¿Cachai? Y yo no creo que Pablo Larraín haya querido hacer una película en donde ninguneaba al movimiento social. No creo que se haya dado cuenta, ¿cachai? Pero es su historia, es quien es, y cuenta la historia desde ahí. ¿Ah? O con Emma también. Es el problema, no darse cuenta. Claro, o sea, yo de verdad no creo que Emma repite la lógica de la ni él ni la actriz. Yo entrevisté a la Mariana y o sea, le di todos los referentes, oye, pero aquí hay una lógica con la femme fatale clásica.
O sea, es como, no hay una reflexión al respecto, pero finalmente quien tú eres y tu posición en el mundo y tu experiencia te cruza siempre, ¿cachai? Eso es como lo primero que habría que decir. Entonces, claro, si estáis filmando Rápido y Furioso 48, quizás da lo mismo Harry Potter, ¿cachai? Porque ahí la autoría no, es una obra de producción, o en el caso de Harry Potter es una adaptación y ahí la autoría es de J.K. Rowling. Pero si eres Woody Allen, y por ejemplo Woody Allen me parece que es un ejemplo súper interesante para hablar de esto, ¿cachai? Porque si uno ve, a mí me encanta el Woody Allen de los 70, y tú lo veís y es un nerd ultra inseguro en donde las mujeres son las diosas, ¿cachai? Y si uno ve Manhattan y Annie Hall, él está todo el rato así como, no puedo creer que esta mujer me está mirando. y Diane Keaton y Mia Farrow son unas increíbles, brillantes, y se lo pasean y no sé qué, y él hace como, no puedo creer esta mujer. Y algo pasó, curiosamente, de la misma época de donde son las denuncias, con él. Y uno empieza a revisar sus películas de los 90 y de los 2000 y llega a una cosa como Blue Valentine, en donde la mujer es una loca de patio. Y no tiene, y puede ser la Kate Winslet, diosa, ¿cachai? Pero no tiene esa mujer no tiene ni una opción en el guión. O es una loca histérica o es una loca depresiva, pero no tiene opciones. ¿Cachai? Entonces, Woody Allen es muy interesante porque te permite hacer el cambio y decir, oye, a este tipo le pasaron cosas, este tipo cambió su mirada sobre lo femenino. Pasó de mirarlas desde una inseguridad terrible de estas minas gigantescas y brillantes a estas minas locas de mierda. ¿Cachai? Y si tú revisas todas sus películas de los últimos 20 años, todas las minas son unas locas de mierda. ¿Cachai? ¿Dónde quedó Annie Hall? Entonces, lo que sabemos respecto a su historia nos permite lanzar una teoría, porque de nuevo tampoco sabemos, ¿cachai? Claro. Nos permite lanzar una teoría respecto a, mira, esto podría explicar por qué los personajes femeninos cambiaron acá también. Entonces, yo creo que nos hacemos un muy flaco favor queriendo bajar los cuadros del museo, queriendo borrar de la historia, queriendo censurar obras, porque nos parece que moralmente, según las medidas morales de nuestro tiempo, aquel autor no estuvo a la altura de nuestra moral. Yo creo que es súper importante, o sea, imagínate no poder leer al Marqués de Sade. A mí no me gusta Sade, a mí creo que Sade siempre está hablando de la violencia y a mí me parece súper violento leerlo. Pero a mí me pareció necesario leerlo. Para poder decir, ok, ¿de qué está hablando? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está su goce? ¿Cómo era su época? Entonces creo que no podemos hacer una crítica puritana, o sea, porque de nuevo, la cultura es el territorio en donde se debate el sentido común. ¿Cachai? Y el sentido común no se debería debatir con un blanco y negro. O sea, yo ya fui evangélica en mi adolescencia, yo ya tuve esto es blanco y esto es negro, ¿cachai? Y por lo tanto, me parece que hoy día lo interesante es debatir desde la complejidad de lo que es el ser humano. Y decir, a ver, o sea, lo de Polanski es terrible. Es terrible. Pero me parece interesante leerlo, me parece interesante verlo, me parece interesante ver cómo esa experiencia en particular cruzó la experiencia del duelo, la experiencia del trauma, luego la experiencia de su propia violencia, cómo ha cruzado su cine. Yo a mis alumnos les enseño Leni Riefenstahl. Y les enseño en todo su contexto, o sea, como esta señora hizo estas películas en este contexto, estaba financiada por Hitler y Goebbels, eso fue lo que hizo, y esto es lo que ella dice al respecto. Porque la historia humana es una complejidad, pues entonces me parece que es necesario poner todos los datos sobre la mesa. Y nuestra pega como críticas es poder darle una mirada a eso. Una mirada que va a estar cruzada por nuestra moral y por nuestros valores. Entonces, claro, yo puedo reconocer que Lars von Trier probablemente sea uno de los mayores genios del cine contemporáneo. O sea, en términos cinematográficos, ¿qué le vaya a decir? El tipo es un genio. De verdad puedo pensar en pocos directores que tienen un mejor manejo de la narrativa y de las capacidades del lenguaje cinematográfico para producir efectos emotivos que Lars von Trier. Pero luego yo reviso su cinematografía y el tipo se ha dedicado a torturar mujeres en todas sus películas. Entonces creo que eso hay que decirlo. Hay que decir una cosa y hay que decir la otra cosa. ¿Cachai?
Para mí esa es una conversación adulta. Y nuestro rol ahí como críticas, creo yo, es por lo menos desde donde yo ejerzo la crítica y la academia, es poner toda la información ahí y que quien nos lee, quien nos escucha, pueda sacar sus propias conclusiones desde su propia experiencia. Esa es mi mirada. La Karen. Sí, no, o sea, yo como ya voy a retomar un poco, pero además que me pareció súper interesante y como para darnos también el espacio de hablar sobre crítica. O sea, en el fondo yo cuando plantea esta cuestión, esta pregunta sobre la diferencia me parece que tiene que ver también con hacernos cargo no con decir, no, me parece bien los espacios separatistas, me parece bien pensar en un cine de mujeres, esta cuestión de la valentía. Yo también tengo una percepción muy parecida a la película de Liz Orozco, por ejemplo, ¿no? Como de que hay algo en esa experiencia que es muy potente para poder hacer esa película. Pero en el fondo también hacernos cargo como para las feministas, ¿no? ¿Qué significa que muchas veces, o sea, hoy, por ejemplo, ¿no? Que ese de mujeres a veces también comporta odio. Es decir, hay discursos de odio a propósito de una cierta naturalización también del sujeto mujer, ¿no? Como un feminismo trans excluyente, por ejemplo. Entonces, creo que en el fondo se trata más bien de hacer este ejercicio crítico siempre, ¿no? Como nosotras mismas, qué es lo que ponemos ahí adelante, cómo lo decimos, etc. Y me parece súper interesante la manera en cómo también Antonella plantea esta cuestión del lugar de la crítica, porque yo estoy de acuerdo en que borrar o restarnos, sobre todo, de ciertos materiales, de ciertos documentos, de cierta historia, o de ciertos realizadores, para este caso, también nos lleva a un lugar histórico de las mujeres y que es el lugar del silencio también. Es decir, tomar posición y atreverse a hablar de Woody Allen, es decir, también como, bueno, yo no me resto de dar mi opinión, ¿no? E incluso con una opinión que puede ser contradictoria en términos afectivos. O sea, a mí me pasa lo mismo que a mí hay un periodo de Woody Allen que me gusta mucho, en el que siento además que pone un ojo, vamos a decir, sobre lo femenino, pone un ojo sobre las mujeres, que es muy interesante. Y entonces también poder hacerme cargo yo, en términos críticos, de esa contradicción, que significa mirar con un ojo feminista y a la vez mirar con un ojo que se conmueve con cierto lenguaje cinematográfico. Creo que también nos fortalece en cuanto críticas, ¿no? Y nos da una posición que tenemos que defender en el fondo también. Era más un comentario que una pregunta, pero... Sí, no, pero ahí quizás yo te agrego, y también darnos el derecho a cambiar de opinión. Y a ser consistente con quienes somos en ese momento. Hay una de mis autoras favoritas que compartimos con la Lepin, Úrsula K. Le Guin, a quien amamos por tantas razones, es tan genia, Úrsula K. Le Guin, puro amor. Y ella escribió en los 60 una trilogía que son las historias de Terramar, que son el antecedente de Harry Potter, escrito en los 60, te lo encargo, sobre un mago joven que va a una escuela de magia en una isla y le pasan un montón de cosas y tiene que hacer una serie de luchas consigo mismo, él mismo es la sombra, etc. Y los personajes femeninos en la trilogía original, muy poco, y de hecho aparecen unas frases tipo la magia de mujeres es débil y mala, una cosa así. Y la Úrsula K. Le Guin, con los años, ella reconoce, y hay un documental hermoso en Amazon Prime que se les recomiendo, los universos de Úrsula K. Le Guin, en donde aparece una entrevista de ella donde ella dice, o sea, me encantaría poder haber escrito, no dice que está arrepentida de haber escrito lo que escribió, dice, me encantaría poder haber escrito personajes femeninos más potentes entonces, pero eso era lo que yo era. Y lo que hizo ella fue revisitar la historia y escribir 3 capítulos más para esas historias de Terramar, en donde mete quién ella es ahora y las cosas que ella ha entendido del presente y del movimiento feminista y de lo que ella sabe
no para cambiar lo que escribió originalmente, porque lo que escribió originalmente era consistente para lo que ella era entonces, sino para darle una nueva vida y complejizar este mismo mundo que ella creó. Ese ejercicio que hace ella de reconocimiento del límite y después de transformación de la escritura me parece tan fabuloso. O sea, de verdad es como, a mí me parece admirable. Y yo creo que también, y nos va a pasar, y Manu te va a pasar, que vaya a leer cosas en 10 años que escribiste ahora y vaya a decir, no puedo creer que dije eso. pero yo creo que uno tiene que ser siempre consistente con quién es uno en ese momento. ¿Cachai? O sea, a mí no me ha pasado de decir me arrepiento de haber escrito eso, me ha pasado más bien decir en ese momento, no sé, cuando entrevisté a Raúl Ruiz hace 20 años atrás, yo sabía que no era capaz de entrevistar a Raúl Ruiz, quién era yo hace 20 años atrás, ¿cachai? Entonces pedí ayuda y le pedí a Carlos Flores que conversara con él y esa es la entrevista que apareció finalmente en mi libro. Y yo ahí metiendo la cuchara y tratando de mediar esta conversación. Entonces, es como eso, es como uno tiene que ser, yo estoy súper orgullosa de haber hecho eso, ¿cachai? De reconocer el límite. Y de haber dicho, pucha, la que era yo hace 20 años no se la podía. ¿Cachai? Lástima que el señor se murió y nunca pude la oportunidad de volver a entrevistarlo. Y bueno, no importa, igual hay tanta gente increíble que lo entrevistó 1000 veces y que ha escrito 8.000 libros sobre Raúl Ruiz. Pero creo que está súper bien ser consistente y sin culpa con lo que uno es, sabe, cree en este momento, entendiendo que nosotros sí la cultura está cambiando. ¿Cachai? El tema es no contarse cuentos hoy día, no tratar de impostar hoy día, no tratar de caer bien hoy día, sino ser consistente, porque especialmente a las mujeres nos pasa esto de que todo el rato están diciendo que tú no deberías, ¿cachai? Que no deberías estar ahí, que por qué estás ahí. Te corrigen además el mansplaining desde una ignorancia y desde, no, pero es obvio que sabes tú si eres mujer. Y es como, pucha, bueno, uno que es mateíta tiene que hacer la pega triple, y hacerla nomás, pues, porfiar y porfiar y porfiar y porfiar como han porfiado tantas mujeres antes de nosotras, ¿cachai? O sea, esta semana estuve releyendo En Cuarto Propio de Virginia Woolf y es doloroso como cachar que ese libro que tiene 100 años sigue siendo tan contingente. O sea, es doloroso cachar que, claro, han cambiado un montón de cosas, pero hay un montón de cosas que no han cambiado ni un poquito. Pero si nosotras no estamos en paz con lo que estamos disponibles para decir, ¿cachai? Nadie lo va a decir por nosotras, más bien. Y eso corre para las que escribimos críticas, para las que mediamos, para las que hacen películas, ¿cachai? A los hombres se les ha dicho que el mundo es de ellos para conquistarlo, a nosotros se nos ha dicho lo contrario. Entonces tenemos que saltar 2 vallas para poder ganarnos un espacio en el espacio público. Pero ahí vamos, dando la pelea. Porque hay otras que la dieron antes que nosotras. Eso siempre nos hace bien saberlo. Sí, nos queda un ratito de entrevista, pero yo no quiero irme sin hacer un comentario y una mini pregunta. Yo creo que mucho de lo que nos pasa a las mujeres respecto a estas posibilidades también como de explorar, de preguntarnos si lo que estamos diciendo o haciendo está bien o está mal, tiene que ver con la extraordinaria capacidad de cerciorarse, que es algo que conversábamos el otro día, y que es como, si yo te estoy diciendo algo y alguien viene y me dice, no sé, es que estoy equivocada, hay muchas posibilidades de que uno diga, ya, espérate, ya, en una de esas sí estoy equivocada, tengo que ir a ver, ¿cachai? Y vas y revisas y te das cuenta de que no estás equivocada y te botáis del López. Entonces, pero esa posibilidad, esa flexibilidad de cerciorarse, creo que es un plus a la larga. Eso me parece. Y la pregunta, porque es algo que también me interesa mucho, la otra vez hablaba sobre lo pop, el cine pop como una especie de barómetro acerca de la forma en la que se está presentando la sociedad hoy en día. Y sabemos que hay mucha gente que desprecia profundamente el cine más pop, si se quiere, o comercial, o de multisala, o eso. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? ¿De repente podría existir una película pop entrando en cine? Obvio que sí. Ahora, lo que pasa es que nosotros vamos a priorizar películas que no van a poder verse en otro lado.
A mí me parece que The Lure es super pop, es más rara que un pescado con hombros, pero es super pop. Es una película que a mí me encanta, por eso la saco. Pero frente a lo anterior, sabes que me quedé pensando, y yo te diría que, esto me lo dijo la Marieli Rivas en una entrevista hace un tiempo atrás, no es casual que, por ejemplo, te doy el dato, la generación que estrenó el 2005, en ese Valdivia mítico, en donde estaba Fuguet con su primera película, Vice con su primera película, el Seba Lelio con su primera película, la Alicia Cherson con su primera película, de ese grupo, te puedo nombrar 15 varones que tienen 4 largometrajes en 15 años y solo una mujer. Mm. Y yo creo, y también ha sido mi experiencia viendo cine chileno especialmente, que como las mujeres cuando nos lanzamos estamos ultra preparadas, es mucho más raro encontrar una película mala dirigida por una mujer. No estoy diciendo que las mujeres sean mejores directoras que los varones, estoy diciendo que porque tenemos que demostrar más y nos cuesta más llegar y estamos inseguras y nos damos 4000 vueltas y no sé qué, los tipos se lanzan nomás. Es porque ¿Cachai? te cercioraste, po. Claro, los tipos se lanzan nomás, entonces yo que Sí, veo po. casi todo el cine chileno que sale, lo digo en serio, muy, muy seriamente, ¿cachai? Ahí está Cine Chile para demostrarlo, es más raro que yo encuentre, he visto películas malas dirigidas por mujeres, ¿eh? No se las voy a nombrar, pero he visto. Pero he visto muchas más películas malas dirigidas por hombres. Ahora, 80-20, obvio que en el 80% van a haber muchas más películas malas que en el 20%, ¿cachai? Pero ese 20% se va a asegurar de que lo que salga sea bastante más cuidado. Eso como sería como lo primero. Y lo segundo, respecto a la cultura pop, es que depende qué te interese, yo creo. O sea, yo creo que los festivales de cine tienen el rol de poner disponible cine que no está disponible de otros lugares. O sea, eso es como, está súper claro. Y por lo tanto, no tendría mucho sentido que yo diera a Capitana Marvel, ¿cachai? Dentro del festival. A menos que diera Capitana Marvel en una población, en una región, en un contexto en donde no hay cine comercial en donde la gente pueda tener acceso a esa película, que a mí me parece que es muy interesante desde el punto de vista feminista. Entonces, es como yo creo que los festivales de cine son un espacio para difundir y celebrar cine que en general no tiene una salida comercial popular, que no las van a ver en la tele, etc. Luego, a mí, y porque esto yo no estudié estética ni filosofía, yo soy periodista, luego tengo magíster en arte y me estoy doctorando en género, pero mi primera formación es periodista y como primera, si yo tuviera una tarjeta de presentación, diría abajo mediadora. A mí me interesa saber qué es lo que está sucediendo con la cultura en el sentido amplio, pero esa es mi propia obsesión. O sea, está todo bien con comentar la última película de Béla Tarr, ¿cachai? O sea, es como fantástico que existan críticos que se dedican a eso. A mí particularmente me da mucha curiosidad qué es lo que está formando la educación sentimental de nuestros adolescentes. Por eso estoy armando un taller de feminismo y cultura pop, porque de verdad a mí me interesa saber qué es lo que nos ha dicho Harry Potter sobre el amor, ¿cachai? ¿Qué es lo que le ha dicho toda una generación? Crepúsculo y los Juegos del Hambre y toda la saga Marvel y toda la saga DC, ¿cachai? O sea, a mí me interesa, porque además la gente que ve cine de autor, que ve cine latinoamericano, cine europeo en general, tiene una distancia, una capacidad crítica para poder tener una mirada respecto a los discursos que están al interior de las películas. Pero los adolescentes no, y a mí me gusta poner en cuestión lo que está sucediendo ahí, pero también porque a mí me interesa. Tú y yo fuimos a ver una película de cinearte espectacular. Claro, íbamos, y la película está cerrada y terminamos viendo Birds of Prey y lo pasamos chancho. O sea, yo también reconozco que hay un goce ahí, ¿cachai? Entonces, creo que uno tiene que hacer lo que le hace feliz. Y, o sea, y escuchar dónde está el deseo, ¿cachai? Así como a mí yo me vuelvo mono con Béla Tarr y es como, pero compañera, dedíquese a escribir de Béla Tarr, ¿para qué me escucha? ¿Cachai? A mí me parece súper interesante meterme con las películas pochocleras. Las disfruto y me gusta cuestionarlas, y también estoy pensando que mis alumnos en general
tienen más posibilidades de haber visto eso y vincularse con eso y sacar sus referentes de ahí. Y a mí me interesa lo que está pasando en esas cabecitas, ¿cachai? El público de Belatar está más o menos armado, creo yo, para poder ver a Belatar, digo yo. Me gustaría hacer un comentario respecto de los espacios más separatistas y quiero plantear que nosotras decidimos que particularmente en el caso del taller de crítica feminista que vamos a hacer como agentas de cine, ese espacio fuera especial para mujeres que escriben o que se están formando o que quieren perfeccionar su mirada. Creo que es necesario tener un lugar exclusivo para ellas porque el resto del mundo está para ellos. Eso quería Como plantear. la competencia de FEMCINE. Por ejemplo. Y lo segundo, que me parece a propósito de la mirada crítica, que en mi caso me interesa la dimensión política, económica y también judicial respecto de la situación de las mujeres en el mundo y particularmente en el país. A propósito de la pandemia, creo que no podemos evitar tener claro que las grandes perdedoras, el costo mayor se lo han llevado a las mujeres. Y eso creo que hay que relevarlo más. O sea, no solo porque ha aumentado la violencia intrafamiliar de aquellas mujeres en cuarentenadas con sus agresores, no solo porque ellas han tenido que resolver y multiplicar sus roles al interior del hogar, porque los niños no van al colegio, mil cuestiones, no solo porque la cesantía ha aumentado más para las mujeres que para los hombres, no solo porque en general hemos visto que persisten desigualdades estructurales, lo hemos visto con el juzgado de garantía en el caso de Pradenas, donde hubo una cantidad de estereotipos de género. Entonces, alertar en ese sentido, porque nuestra mirada crítica, por lo menos la mía, no es solo el cine, es como el cine en cuanto a un sistema social, y en ese sentido me parece muy, muy alarmante y muy preocupante la situación en la que quedamos las mujeres en pandemia y post pandemia, particularmente en el caso de la participación laboral femenina. Las mujeres hemos retrocedido 10 años en cuanto a la participación y es probable que post pandemia va a ser bastante más difícil poder reinsertarse en términos presenciales en un trabajo, además de la brecha de género y salarial que ya sabemos, del 30% que viene hace rato. Entonces, cuando hablemos de cine también, o lo que se venga en cine de mujeres o cine con perspectiva de género o ellos por ellas, qué sé yo, no, al revés, siempre me confundo, tenemos que tener en cuenta esta nueva orden social que se nos viene complejo, que esta pandemia ha agudizado aquellas diferencias estructurales que ya existían, y en el caso de las mujeres somos las grandes perdedoras. Entonces me interesaba mucho poder plantearlo y qué desafiante va a ser justamente para las mujeres realizadoras eventualmente poder mostrar algo de esa nueva realidad, porque hay paradojalmente más conciencia de género que antes, pero también la carga se nos va a poner especialmente difíciles a las mujeres, y eso quería dejarlo de manifiesto en este espacio también, en que somos críticas y analíticas, ¿no? Eso, lo digo con mucha pena además, porque es bastante complejo. Sí, pero creo que hay un nivel de conciencia, como tú dices, de poner estos temas. O sea, no creo que en la crisis del 80 haya aparecido esta discusión. Entonces también tenemos que hacernos cargo de los espacios que hemos ganado para visibilizar esta inequidad, y nosotras como comunicadoras, como mediadoras, es importante que constantemente nos hagamos responsables de hacer esa conexión. Yo estoy de acuerdo contigo, Marisol, yo creo que uno nunca solo habla de cine. El cine nos entusiasma porque nos espejea y porque nos regala ventanas. Entonces, toda obra está conectada con su contexto, toda obra es política. Y nuestro trabajo es demostrar aquello, ¿no? Y decir, bueno, pero esto no está hablando de esto, nos permite mirar esto otro, etcétera. Sino para qué existe la crítica, creo yo. Sino para hacer esas conexiones. Gracias. Sí. Chicas, Manu, Karen. No, estamos como ya media en la hora, entonces... sí. Palabras al cierre. En realidad es como volver a agradecer este espacio. Me parece que ha sido una conversación fascinante, de verdad, le agradezco muchísimo, y mientras escuchaba a la Marisol pensaba
también lo importante que, o sea, la oportunidad que abre en el fondo, como que el FemCine ahora pueda ser, digamos, visto online, ¿no? En la medida en que va a acercar o puede acercar películas a públicos que quizás antes no podían llegar en el fondo a ver las pelis de manera presencial, entonces que también eso es una oportunidad para el FemCine y es una oportunidad también para nosotras el poder escribir, el poder comentar y el poder también hacernos parte de la difusión del festival. Entonces, me deja muy contenta esta conversación, pero además como siento que viene una semana muy, muy importante para nosotras. Así que gracias. Sí, bueno, pasar el dato, muchísimo, muy agradecida por la invitación y pasar el dato de que son 400 visionados por película. Eso es súper importante. Entonces, como, no es como, hay que, el martes a las 9 va a estar disponible, 9 de la noche, clic, las primeras 400 personas que entren van a poder ver Be Natural, y a la medianoche, hacia como el 0001 del miércoles, va a estar disponible 48 de las películas del festival. Hay 2 solamente, que una va a estar solo el jueves y otra va a estar solo el domingo. Entonces van a estar disponibles el miércoles ya para ver todo el festival. Así que, y de nuevo, son 400 entradas por cada película, así que se los dejo encargados, y especialmente invitadas a los espacios de conversación. Yo creo que es súper, súper importante hacer esto, mediar aquello que estamos viendo y vincularlo con la realidad que estamos viviendo. Yo igual quería agradecer mucho la instancia, ha sido muy enriquecedora para mí. Y nada, como que escucharla es muy, muy, muy bacán. Y eso, muchas gracias. Qué bonito Súper. todo, estoy emocionada. Sí, yo también. Es que es tan raro, ver así como mujeres críticas juntas. Creo que hay un par más que no están aquí y sería todo. Claro. Espero que a final de año nos consideren en los rankings, porque yo he escuchado a algunos amigos críticos que dicen, ay, busqué mujeres pero no hay. Así que aquí ya tenemos, aquí Bueno, pueden pero ese es ver, un clásico. pueden No hay. leernos en la gente cine, así que habemos, hay mujeres. No, Sí. sí. Oye, En la fuga también hay. las redes sociales de la gente cine, en @ de la gente cine en Twitter, bueno, en este Facebook, si es que nos está viendo ahora, se suben todas las críticas que escribimos también. En Instagram está la gente cine. Y estamos en todos lados. Y tú Nadie y yo puede y la decir que no Caro estamos. Brown los domingos a las 8. Sí. Tenemos un programa de recomendaciones con Antonella Esteves y Carolina Brown. Recomendamos. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos. Nos Eso es lo que juntamos a hacemos, recomendamos. Sí. Así que, pucha, infinitamente agradecida. De verdad que esta conversación ha sido muy, muy rica, muy provechosa. A las chiquillas las amo, a todas. Y bacán. Esperamos que este tipo de instancias se repitan y sigamos conversando, sigamos haciendo cosas. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron acá. Nos vemos en Así cine. que nos vemos en Nos vemos en cine. Nos vemos. Chao. Adiós.